Hola amigos, me escriben haciéndome la siguiente consulta. Alan, he venido negociando un contrato de arrendamiento con una persona que quiere recibir en posesión este predio que me pertenece. Estamos a punto de cerrar ya la negociación, todos los términos están acordados. Sin embargo, me pide que el arrendamiento supere los 10 años. Originalmente habíamos pensado en 10 años, pero él me dice que necesita o lo requiere por 15 años. Entonces, yo recuerdo, me dice, que por ley imperativa no se puede superar los 10 años en el caso del arrendamiento, así que le he propuesto simplemente firmar un usufructo, cambiar el título del contrato, cambiar la denominación de las partes y allí donde decía arrendamiento llamar usufructo. Y asunto terminado, porque el usufructo puede ser 30 años hasta vitalicio, con lo cual respete el plazo que nosotros queremos pactar. Es así de simple, simplemente le cambio arrendamiento por usufructo y asunto terminado. No, la cuestión, como muchas cosas en el derecho, no es tan sencillo como eso. De hecho, al cambiarle la categoría jurídica y ya no celebrar un arrendamiento, sino celebrar un contrato de usufructo, deben tomarse en cuenta innumerables variables, innumerables diferencias, innumerable regulación distinta en uno y otro caso. Y quiero comentarles en estos 15 minutos cuáles son esas diferencias claves entre uno y otro, para que ustedes sepan, en función al caso en particular que están analizando, qué es lo que les conviene. Se cree pues que la diferencia es simplemente de plazo, ¿no? 10 años para el arrendamiento, 30 años para el usufructo, así que todo lo demás es exactamente igual. No. Primera diferencia clave fundamental. A nivel teórico, el usufructo es un derecho real, mientras que el arrendamiento no genera un derecho real. Simplemente es un contrato que genera, como regla, derechos y obligaciones, ¿no? Pero no genera un derecho real. Alan, ya, pero eso es teoría, y a mí, ¿qué me importa la teoría? Bueno, debería importarte porque de esta cuestión teórica se desprende una consecuencia práctica fundamental. Atención, como en el usufructo es un derecho real, eso quiere decir que el usufructuario queda en una relación directa con el bien que va a utilizar, con el bien que va a usufructuar. No hay un puente entre el usufructuario y el bien, es una relación inmediata, directa, por llamarlo de alguna manera. En el arrendamiento, en cambio, como el arrendamiento no genera un derecho real, el arrendatario no queda cara a cara con el bien. Porque el derecho real implica, de manera muy sencilla, eso, no estar cara a cara con el bien. En el arrendamiento no hay eso. El arrendatario no tiene una vinculación directa con el bien, sino que lo que hay entre el arrendatario y el bien que va a utilizar es el arrendador. El arrendador propietario es, digamos, como el puente, el canal que va a conectar al arrendatario con el bien. Digamos que el usufructuario usa y disfruta directamente el bien, mientras que el arrendatario no es que disfrute o use directamente el bien, a él lo hacen gozar del bien. Es el arrendador quien hace gozar al arrendatario del bien, es el puente entre el bien y el arrendatario. ¿Y eso qué consecuencia práctica genera? Muy sencillo. ¿Quién asume el riesgo en caso ese bien no pueda ser utilizado para la finalidad que fue pactada? Si yo soy usufructuario, como estoy cara a cara con el bien, se podría decir que yo soy el dueño del usufructo, no del bien. Ese bien tiene su propietario, que es el que me lo ha dado un usufructo. Yo soy dueño, por llamarlo así, del derecho real que me pertenece. Estoy cara a cara con el bien. Y en calidad de dueño de ese derecho real, permítame llamarlo así, yo asumo el riesgo en caso no pueda disfrutar de ese bien para la finalidad que fue pactada. El mejor ejemplo, la pandemia. Yo tomé en usufructo un local comercial para vender ropa y a cambio una renta de 2.000 soles mensuales. Producto de la pandemia, no puedo usar el bien. ¿Quién asume el riesgo por esa situación? Yo, porque como yo estoy cara a cara con el bien, como ese derecho real que tengo me pertenece, soy titular del derecho real, yo asumo el riesgo por el hecho de que no pueda utilizar el bien. En el arrendamiento, en cambio, ese riesgo no lo asume el arrendatario. Y no tendría por qué asumirlo, porque él no está cara a cara con el bien. ¿Quién es el puente? El arrendador. ¿Cuál es la obligación del arrendador? Hacer gozar al arrendatario del uso del bien. Con lo cual, si mañana, por la pandemia, por ejemplo, ¿no?, ese arrendador no puede lograr que el arrendatario abra la tienda, por más que no sea culpa del arrendador, ese riesgo lo asume el arrendador. ¿Y qué me refiero con que el riesgo lo asume el arrendador? No digo que lo vayan a penalizar, porque, repito, no es su culpa.
pero por lo menos el arrendatario, ¿qué podría decirle? Oye, amigo arrendador, yo sé que esta situación en la que yo no puedo abrir la tienda no es tu culpa, está bien, pero lo cierto es que no estás cumpliendo con tu parte, porque tu parte es, lo que te corresponde es hacer que yo goce del bien, no estoy gozando del bien, así que como tú no estás cumpliendo, yo no te voy a pagar la renta. Eso estaría perfectamente justificado en el caso de un arrendamiento sobre un local comercial. En el usufructo, en cambio, como ya dije, es el arrendatario y el bien, no hay un puente allí. Por ende, el usufructuario es quien asume las consecuencias de la imposibilidad de utilizar ese bien. Y ojo que este término que he utilizado de que el usufructuario es dueño de su derecho, legalmente digamos que no es inexacto, porque el Código Civil, ustedes recordarán, califica como bien inmueble a los derechos reales que recaen sobre inmuebles. En este caso, ¿cuál es el bien inmueble que tenemos acá? Una tienda. Ese es el bien inmueble. ¿De propiedad de quién? De Juan. Ya, mi derecho usufructo es un derecho real sobre ese bien inmueble. Con lo cual, el derecho usufructo mismo es a la vez un bien inmueble. Porque, reitero, la ley dice, son bienes inmuebles los derechos usufructo que recaen sobre inmuebles. Entonces, acá tenemos dos inmuebles. El local, un inmueble físico, si queremos llamarlo así, de propiedad de Juan. Y tenemos un segundo inmueble, el derecho usufructo, un inmueble jurídico, por llamarlo así, de propiedad, entre comillas, ¿de quién? De mi propiedad. El término correcto es decir que es de titularidad mía. Pero si nos ceñimos a la idea de propiedad que establece el Código Civil, yo podría decir, soy propietario de este bien inmueble que viene a ser el derecho usufructo. Entonces, yo en mi calidad de propietario, entre comillas, titular del derecho usufructo, asumo el riesgo de lo que pase con mi derecho usufructo. Entonces, primera consecuencia práctica fundamental, el usufructuario asume el riesgo por la imposibilidad de usar el bien. El arrendatario no asume ese riesgo le corresponde al arrendador. Segunda diferencia fundamental, es un poco lo que comentaba al inicio, el tema del plazo, ¿no? Sí, pues el arrendamiento es un plazo máximo de 10 años, las partes lo pueden renovar, pero de golpe solamente puede ser pactado por 10 años. El usufructo, en cambio, puede ser 30 años, ¿no? Cuando es para una persona jurídica, y para una persona natural puede ser hasta vitalicio, hasta que esa persona natural fallezca. Y podría fallecer pues en 30, 40, 50, 60 años, con lo cual permite superar ampliamente este límite de 10 años que sí existe para el arrendamiento. Tercera diferencia fundamental. En el usufructo, una vez que vence el plazo del usufructo, ya sea que lo haya pactado por 10 años, 15, 20, 30 o vitalicio y muera la persona, cuando finalice ese plazo, automáticamente el derecho de usufructo se extingue. Automáticamente, es un plazo resolutorio. Y por ende, este usufructuario, al día siguiente de que su derecho se extinguió, se queda sin título. Y por ende, si se mantiene en posesión del bien, pasa a ser inmediatamente, automáticamente un poseedor precario. Así de simple. En el arrendamiento, en cambio, es una regulación bastante particular, ¿no? Es una norma que genera mucha confusión, pero que ya ha sido desarrollada, ¿no? Aclarada por el cuarto pleno casatorio, donde se dice que si en el arrendamiento yo pacté por 2 años, por ejemplo, y el día de hoy vencen esos 2 años, mañana, si yo me mantengo en posesión de este bien, yo no paso a ser inmediatamente precario. Si yo me mantengo en posesión del bien, hasta que mi arrendador no me pida que se lo devuelva, se entiende que el contrato está prorrogado. O sea, no paso a ser un precario inmediato. Me quedo en el bien y hasta que no me lo pidan, tengo todavía un título formal de arrendamiento. Se vuelve un contrato a plazo indeterminado, a plazo abierto. ¿Cuándo vencerá ese plazo? ¿Cuándo vencerá ese contrato a plazo indeterminado? Cuando el arrendador me diga, vete, me diga, devuélvemelo. Ahí recién me vuelvo precario. Y esto tiene una consecuencia práctica fundamental. Ejemplo, yo soy el usufructuario, mi plazo contractual vencía hoy. Mañana ya me volví precario y no devuelvo el bien. El propietario que me había dado el mismo usufructo, ¿podría demandarme directamente por poseedor precario? Sí, está en todo derecho porque, en efecto, al día siguiente que mi plazo venció, yo me volví precario. Su demanda estaría perfectamente fundamentada. Evidentemente, pues, hablando de la conciliación previa, ¿no? Porque es necesaria, ¿no? Pero a lo que voy es que pretender demandar automáticamente el desalojo por precario estaría
jurídicamente fundamentado, estaría perfecto. En cambio, en el arrendamiento, hoy vence mi plazo, yo me quedo mañana todavía poseyendo el bien y directamente me demandan desalojo por precario, estaría equivocado. El arrendador no me puede mandar directamente desalojo por precario. Primero, porque yo no soy precario. ¿Qué tiene que hacer antes de mandarme para recién yo convertirme en precario? Tiene que pedirme que me vaya. En el usufructo, el pedido de devolución no es necesario para convertir al ex usufructuario en precario. En el arrendamiento, en cambio, el pedido de devolución es fundamental, es esencial, es necesario para convertir a ese arrendatario con plazo vencido en precario. Porque mientras no se le pida la devolución, restitución, como quieran llamarlo, su contrato está prorrogado. Entonces, demando de frente desalojo por precario, estoy muerto. Me van a plantear correctamente que yo no tengo la calidad de precario. Entonces, esa demanda va a ser absolutamente infructuosa, ¿no? Otra diferencia fundamental. Noten ustedes que las tres diferencias que voy mencionando son claves, ¿sabes? O sea, tienen implicancias prácticas trascendentales. Cuarta diferencia. El usufructo puede ser oneroso o gratuito. Yo puedo cobrar una renta a cambio de dar mi casa en usufructo o puedo darlo gratuitamente, no pasa nada. Así como puedo transferir la propiedad de manera onerosa vía compraventa o de manera gratuita vía donación, en el usufructo pasa lo mismo. Cuando doy un derecho de uso, un derecho de superficie, es exactamente igual. Yo veo si otorgo derechos cobrando a cambio o si lo hago de manera graciosa, gratuita. En el arrendamiento, en cambio, el concepto de renta es fundamental. No puede haber arrendamiento sin renta. Un arrendamiento gratuito no existe. Si yo cedo el uso sin cobrar nada de por medio, eso es un comodato. Eso ya no es arrendamiento. Entonces, el arrendamiento no admite la posibilidad de la gratuidad. La renta, la contraprestación, es un elemento esencial de ese contrato de arrendamiento. Es como en la compra-venta. ¿Puede haber compraventa sin precio? No, pues. Oye, pero yo puedo transferir la propiedad a cambio de nada, gratis. Ya, pero eso ya no es compraventa, eso es donación. Pues igual en el arrendamiento. ¿Quieres transferir la posesión por un tiempo de 5 años sin cobrar nada? Lo puedes hacer. Pero ese contrato no se va a regir por las normas de arrendamiento, porque eso no va a ser un arrendamiento. Se va a regir por las normas de comodato, ¿no? Quinta diferencia fundamental. En el usufructo, como dije al inicio, yo usufructuario, soy dueño de mi derecho, soy propietario, titular de mi usufructo, yo solo puedo ceder a quien yo quiera. Claro, si cedo el usufructo, la persona que recibe el usufructo va a usarlo en las mismas condiciones en las que yo lo tengo. Si el usufructo vence en 2026, la persona a la que yo se lo ceda lo va a poder disfrutar, usar el bien hasta el 2026. Yo no puedo darle más derechos de lo que yo tengo. Yo cedo un usufructo empaquetado tal como yo lo recibí. Pero la regla es que yo tengo algo que transferirle al tercero, libremente. ¿Tengo que pedirle permiso al propietario? La regla es que no. Yo puedo transferir usufructo gratuitamente, onerosamente, libremente. No tengo por qué pedirle permiso al propietario. Salvo, hay una excepción, que el contrato lo haya regulado. Si el contrato dice, para que el usufructuario transfiera o ceda el usufructo, deberá tener el consentimiento del propietario, perfecto. Se respeta lo que manda el contrato. Pero si el contrato no dice nada, la regla es que yo puedo cederlo libremente. En el usufructo la regla es el usufructuario es dueño del usufructo y lo cede cuando quiere. Vamos al arrendamiento. ¿Qué pasa en el arrendamiento? En el arrendamiento el arrendatario no es dueño de nada. Como ya dije, el arrendatario no está cara a cara con el bien, no tiene una relación directa con el bien. Y por ende, al no ser dueño de nada, no tiene nada que cederle a terceros. En todo caso, ¿qué es lo que podría ceder el arrendatario? Podría ceder la posición contractual, pero para eso, ¿qué necesita como regla? Autorización del propietario. O sea, el arrendatario no está facultado, no está legitimado para ceder nada. Si lo quiere hacer, necesita como regla autorización del propietario. ¿Y qué es lo que podría ceder? La posición contractual. Entonces, claramente hay una diferencia. El usufructuario tiene mucho más libertad, el arrendatario está mucho más acotado. Vamos por la sexta diferencia, me parece. El usufructuario no solamente usa el bien, sino que disfruta. ¿Y a qué me refiero con que disfruta? Que puede apropiarse de los frutos, de las ganancias que genera el bien. ¿Y qué frutos podrían ser? Si yo soy usufructuario de una tierra agrícola, la cosecha son los frutos naturales. Me los puedo apropiar, ¿no? Ahora, si fuera usufructuario de un predio, un departamento, por ejemplo, un predio urbano, ¿cómo podría obtener frutos de esto? Evidentemente, pues,
no voy a sembrar ahí, no voy a cosechar, pero sí podría, ¿qué cosa? Podría alquilar el bien que tenga un usufructo. Y la ganancia que obtenga va a ser un fruto de tipo civil. ¿El usufructuario puede hacer eso? Por supuesto, esa es la regla en el usufructo. En el usufructo, el usufructuario usa y disfruta, o sea, puede percibir los frutos, puede alquilar el bien y quedarse con esa renta. La regla es esa, para eso es un usufructuario. El arrendatario podría generar ganancias con el bien, en principio sí, podría subarrendar el bien y cobrarle al subarrendatario una renta. El tema es que no está autorizado por ley para hacer eso. ¿Qué necesita? Autorización expresa del propietario si quiere subarrendar. No solamente expresa, sino también escrita tiene que ser la autorización. Entonces, el usufructuario, como puede disfrutar, puede apropiarse de los frutos del bien. Si quiere, siembra, cosecha, se apropia de esos frutos industriales. Creo que hace un momento dije que eran naturales, no, son industriales porque hay una participación del hombre en la producción de esta cosecha. No es que la cosecha brota de la nada, ¿no? Hay una intervención del hombre para producir este fruto industrial que sería. Y si alquila el bien, ese fruto civil se lo puede quedar. El arrendatario, repito, está restringido para el subarrendamiento, ¿no? Él lo usa directamente. Si quiere subarrendar, le pide permiso al arrendador, ¿no? Otra diferencia, y vamos cerrando con las tres últimas. El usufructuario, la muerte del usufructuario, automáticamente extingue el usufructo. Mi papá era usufructuario de una casa y el contrato que dio lugar al usufructo decía que él iba a estar como usufructuario hasta el 2030 y mi papá fallece en el 2025. Yo le puedo decir al propietario, un momento, mi papá falleció, pero yo ocupo su lugar porque yo heredo el derecho, así que yo me voy a quedar hasta el 2030 y yo te voy a pagar la renta. No se hereda el usufructo. Ante la muerte del usufructuario se extingue el derecho automáticamente. En el arrendamiento es distinto. La regla es que muerto el arrendatario, su posición en el contrato la toman los herederos, como en cualquier contrato. El contrato vincula a las partes y a los herederos, salvo que sean derechos pues intransmisibles, ¿no? Entonces la regla en el arrendamiento es, muerto el arrendatario, su posición la toman sus herederos. Salvo que ellos, en un plazo de 90 días, si mal no recuerdo lo que dice el Código Civil, le comuniquen al propietario arrendador que ya no quieren seguir con el contrato. Pero tienen 90 días para comunicarlo. Si no lo hacen, heredan la posición. Entonces claramente hay una diferencia, ¿no? Dos últimas diferencias. En el usufructo existe el retracto. Por ejemplo, yo soy usufructuario y Juan es el dueño del departamento que me está dando en usufructo. Mi usufructo es hasta el 2035. Y a Juan se le ocurre vender el departamento. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. El que me haya dado un usufructo a mí no quiere decir que él ha limitado su facultad para enajenar el bien o disponer del bien. Lo puede dar un usufructo, lo puede vender, a quien le dé la gana. Ahora, cuando él venda el bien, evidentemente, pues, el nuevo propietario deberá respetar mi usufructo asumiendo que está inscrito, ¿no? Está publicitado. Pero lo que voy es, cuando él me comunique que he hecho la venta del departamento, yo tengo un derecho a retracto. ¿Qué es eso? Que yo puedo terminar ocupando la posición de aquel que le compró el departamento a Juan. Le puedo decir, amigo comprador, ¿tú le has comprado el departamento a Juan? Sí. Bueno, yo como usufructuario, la ley me da un derecho a retracto. Así que dime, ¿cuánto le pagaste a Juan por el departamento? Ya, $150.000. Ya. ¿Cuánto gastaste en impuestos por la operación? $2.000 más. Ya. ¿Y cuánto gastaste en temas notariales registrales? $3.000 más. Ya. Todo lo que has gastado, yo te lo pago, toma, retírate, yo ocupo tu lugar como nuevo propietario del bien. Y de esta manera yo, que era usufructuario, al ejercer el retracto, me pongo en la posición del comprador y termino volviendo al propietario. Con lo cual consolido yo el dominio. Evidentemente, pues, si estoy adquiriendo el dominio, ya no puedo seguir siendo usufructuario, ¿no? Se extingue el usufructo porque yo ya pasé de ser usufructuario a ser un propietario. Ese derecho de retracto, que muchos desconocen, porque uno piensa que el retracto solamente era en el caso de entre copropietarios, es el ejemplo que todos tienen en la cabeza, ¿no? Pero en el usufructo existe este retracto en caso el propietario transfiere el dominio. Y pasa lo mismo si el usufructuario quiere transferir el usufructo. Pero no me quiero ampliar sobre esto, ¿no? Ahora, vamos al arrendamiento. En el arrendamiento, ¿qué pasa cuando el propietario vende el bien? ¿El arrendatario tiene ese derecho? No, ese derecho no existe. Así de simple, no existe. El arrendatario seguirá con su contrato con el nuevo propietario que deberá respetar a este arrendatario, siempre asumiendo que el contrato de arrendamiento estuvo debidamente inscrito en registros públicos. Pero no existe este derecho de retracto para que el arrendatario termine ocupando la posición del comprador. Entonces, vean cómo pues hay
10 diferencias, si no he contado mal, entre uno y otro derecho, entre un derecho real, perdón, y un contrato de arrendamiento. Entonces, no es una cuestión simplemente de plazo. Hay diferencias esenciales que tienen consecuencias prácticas fundamentales que hay que tener muy en cuenta al momento de tratar de regular nuestros respectivos contratos. Y en otro video me explayaré sobre el tema del retracto, que es bastante interesante, porque así como lo hay en el usufructo, lo hay también en la superficie, ¿no? Y también, en el caso de la copropiedad, hay una confusión entre retracto y preferencia, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro video. Le doy las gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.